¿Cómo es posible que un influencer gane más que un profesionista tantos años esforzándonos para sacarnos una carrera y luego una maestría para que no me paguen bien? Pero a estos hijos de putas que no tienen experiencia les paguen mejor. En serio, la vida no vale nada, putos sinvergüenza, y encima haciendo ridiculeces y diciendo pendejadas, cometiendo atrocidades, son unos desgraciados lamentables. El doctor cuando nació cunó. ¡Felicidades! Nació homosexual. Muy buenas, muñecones, ¿cómo estamos? Espero que bien. Y bueno, la verdad ya extrañaba estar con ustedes y traerles un buen video para mis queridos muñecones. Y qué mejor manera que reiniciar la actividad del canal que con un capítulo más de Cuando los mocosos atacan. En esta ocasión estamos en su sexta entrega, donde por fin, después de tanto buscarle, he decidido por fin de qué va a ser. Y el tema va a dar mucho de qué hablar. Así es. En este episodio hablaremos de los influencers, que la verdad son innecesarios y solo dañan lo que es la élite de YouTube y no aportan nada informativo, educativo y cultural, y que solo han alcanzado la fama por diversos motivos, que la sociedad, que sí está consciente, no ve con buenos ojos debido a que han logrado la fama, pero de la manera incorrecta, y cómo a pesar de las duras críticas y llamadas de atención, han conseguido prosperar incluso a llegar a ser objeto comercial. Saben que con el paso del tiempo que llevo en YouTube, me he dado cuenta que la mayoría de youtubers e influencers de otras plataformas están olvidando el por qué iniciaron haciendo sus videos, que iniciaron por amor a sus fans y porque tenían un mundo que compartir y darnos cosas informativas y mostrar para la mayoría de nosotros un mundo lleno de lugares y gente que ni siquiera teníamos idea, pero que en la actualidad eso ya es cosa del pasado. Ahora, la mayoría solo lo hace por ser objeto comercial con tal de que se hagan famosos, lo cual lo consiguen y no teniendo la experiencia adecuada. Los ponen a promocionar cosas que no tienen que ver con su faceta, o incluso muchos intentan, por ejemplo, hacer colaboraciones con grandes artistas. ¡Ojo con eso! La verdad, las cosas como son, no da mucho. Estoy cansado de la gente. Pero a la hora de escucharlos cantar, se nota la gran diferencia entre un artista que tiene años en el medio y lógicamente está preparado, que por estos tipejos, y algunos luego dicen tonterías o comentarios que por más que parezcan inofensivos, créanme, no lo son. O incluso por mostrar parte de su patrimonio, ya son fuertemente criticados en redes sociales. Y muchos de estos han respondido y o humillado a esas personas argumentando que es propiamente envidia. Y que ellos no son nadie para criticar, argumentando que hicieron un gran sacrificio entre comillas, que todo eso es el resultado de años de esfuerzo. Pero los más listos de YouTube y la internet en general sabemos que no es cierto. Incluso esos mismos influencers que solo se la pasan criticando y atacando a los que saben, en realidad llegan a hacer cosas peores. Y son tan fuertes que en muy pocas ocasiones han llegado a tener su merecido, porque esa gente aprovecha que son muy influyentes para que puedan salir eximidos de esos errores, que son muy graves en cualquier caso, argumentando que son seres humanos y que todos cometemos muchos errores, para posteriormente, al cabo de unos meses, repetirse el ciclo y cometer un error más peor que el anterior. Pero en fin, ¿qué podemos hacer con esa gente? Lo mejor es ignorarlos. Y a continuación voy a mencionar algunas de estas personas porque esos son, y los voy a mencionar de lo menos hasta lo más grave que han hecho y cómo a pesar de los escándalos siguen cosechando tanto éxito. Empecemos por Papi Cuno. Este joven de 20 años, oriundo de Monterrey, Nuevo León, se hizo famoso cuando en 2019 abrió su cuenta en TikTok y ha hecho en YouTube diversos videos que van desde tutoriales de maquillaje, sketches, hacer performance, giveaways o incluso promocionar eventos. Y este tipejo, ¿qué hizo para ser el blanco de tantas críticas y tanto odio? Simple, unirse a una plataforma en donde argumenta que cobra 1,200 pesos por enviarles un simple saludo a sus fans. Y yo digo, ¿se puede ser tan inteligente o de plano tan pendejo para hacer eso? Pues ya no sé qué pensar, porque ahora quieren dinero para hacer algo tan simple como un saludo. Y créanme que por ese mal ejemplo, otros empezarán a imitar esa desagradable actitud. Además, este youtuber que ya ha empezado a hacer colaboraciones, un simple video fue lo que lo catapultó a la fama. ¿Cómo hacer una simple caminata? Esto le hizo que ya tuviera colaboraciones con otros famosos, como por ejemplo la actriz Erika Buenfil. Además, recientemente hizo dueto con la cantante de reggaetón colombiana Karol G.
en donde vuelven a interpretar el tan polémico tema Bichota, y esto por ende también recientemente ha iniciado una faceta como cantante, estrenando el video Tal vez no, en donde la primera vez que lo escuché dije, ¿en serio? ¿Esa es su actitud? ¿Así es su voz? No me lo quiero ni imaginar cómo va a avanzar su egocentrismo, porque para mí desde luego no aporta nada bueno. Ahora pasemos a otro youtuber que para mí es de los más pésimos que existen, y a pesar de que no he visto la mayoría de sus videos, he escuchado por terceras personas que es la peor escoria que YouTube puede tener, siendo una de las personas más odiadas en el medio. Te presento a Yao Cabrera, oriundo de Uruguay. Él se dedica principalmente a la elaboración de sketches y bromas a diferentes personas y a otros usuarios. Entre las cosas que se dice que ha hecho para ser tan detestable, entre las cuales se encuentra manosear y besar a sus fans, no importándole que sean menores de edad, y otra en el que según era apuñalado por un narcotraficante, el cual resultó ser falso y una broma de muy mal gusto. Pero las más famosas son las siguientes: el robo de identidad, el cual ocurrió en 2019 cuando fue involucrado en el caso de un canal de YouTube llamado Sergio Ramírez. Estoy cansado del mundo, de la gente. ¿Pero qué ha pasado? Ya que el supuesto hombre de 60 años argumentaba que nunca había conocido el mar y que era oriundo de Cuernavaca, Morelos. Entonces Luisito empezó a hacer todo lo posible para contactar con él, pero cuando todo parecía que llevaba un buen curso, resultó que la cuenta fue hackeada. Y se observa a Yao y que supuestamente atrapó al hacker, pero al final se supo que todo fue montado y que Yao había contratado a un actor para que hiciera pasar por Sergio Ramírez. Todo eso para promocionar una aplicación llamada Firework, en la que Yao ganaría mucho dinero. Muchos de sus seguidores se desuscribieron de su canal, pero lo que encendió la mecha ocurrió en noviembre del 2019, cuando la youtuber famosa y respetada Kaeli subió un video en donde relata que varios hombres amigos de Yao pusieron sustancias nocivas en una botella de agua durante una fiesta para drogarla y así abusar de ella. Esto causó un repudio máximo en Yao e incluso se vengó cometiendo la estupidez de filtrar el número telefónico y su video íntimo y viajando a su casa de Los Ángeles para amenazarla directamente. Y más recientemente, aún en diciembre del año pasado, fue detenido junto a 32 personas por organizar una fiesta violando los protocolos sanitarios debido a la pandemia por COVID-19. Malditos subnormales que les cuesta quedarse en sus casas, pero no se preocupen que hay un Dios que todo lo ve, hijos de la chingada, y van a pagarla muy caro. Ahora, para terminar, la cerecita sobre el pastel, tenemos un caso recién salido del horno y esto apenas ocurrió el fin de semana. Si adivinaron de quién hablo, pues felicidades. Hablo del nada menos que Lele Pons, influencer venezolana de 24 años que ha hecho múltiples sketches en YouTube. A pesar de ser hispana, la mayoría de sus videos están mayormente en inglés y mucha gente, mayoritariamente venezolana, ha comentado que ella es una vergüenza para su país. Y esto tomaría más fuerza cuando la youtuber publicó una historia en la que se le ve feliz nadando en una alberca junto a su novio, el reggaetonero Guayna. Y el detalle de esto es que se le ve posando y nadando junto a un bebé caimán, y el reptil tenía el hocico amarrado con cinta, lo que causó la ira total de internet, acusándola de maltrato animal. Y varios medios televisivos cubrieron la noticia, y ella, por los argumentos que dijo, no se retracta de haber convivido con el animal. Además agregó que el reptil estaba domesticado, pero cuando lo dejaban solo le quitaban la cinta. Y ella argumenta porque como se vive en Miami es común ver a estos animales. Ella se excusó en eso, por lo que los usuarios están pidiendo que se le acuse del maltrato y con muy justa razón. Bueno amigos, hay más pseudo influencers que podría mencionar, pero me tardaría 1000 años en terminar este video. Así que por mientras mencionaré estos 3 casos de estas personas que creen que haciendo lo que hacen van a hacer un bien mayor y están dando mucha cultura y entretenimiento a la comunidad. Pero yo digo que desde luego no, porque la idea es que dentro de su psique estas personas por obvias razones buscan llamar la atención. Quizá ellos tengan problemas internos, hayan sufrido mucho en el pasado y ellos creen que actuando de esa forma están llenando ese vacío que sienten.
Pero si son de esos que por moda y por querer ganarse el respeto, porque si actuando de esa manera están retrocediendo mucho, y especialmente la sociedad que la está siguiendo, porque sí, si los dejamos de seguir y no imitamos las acciones que estén haciendo, estoy seguro que nadie querrá apoyarlos y perderán patrocinio. Nadie querrá ser como ellos. Y más si se involucran animales o a niños, porque además recuerden que a cada cerdo le llega su San Martín, así que si no cambian su comportamiento en el futuro, la vida les cobrará factura. Bueno, hasta aquí mi comentario, muñecones, saludos. ¡Es hora de los saludos! Mando un saludo a Óscar Sánchez Benítez, a Yesenia Alejo, a Juan de Dios Cruz Avendaño, a Gabriela Márquez, a Ricardo Rey, al ingeniero María del Carmen Ruiz, a Luis Sumaya, a Carlos Alberto Rivera del canal History in Arte, a Alondra Martínez Rosales, a Moisés Reyes, al grupo de la maestría de la Universidad del Noreste conformada por Alfonso Vera Barajas, Félix Cruz Morales, Vladimir Morales, Yesenia Reyes, Laura Rockefeller y Yasser Morger, a Joan Sosa Oficial y especialmente por su cumpleaños, al grupo de la maestría conformado por José de Jesús Sánchez Carreño, Jairo José Contreras Valderas, Irujari Hernández, Ariana García, Susana Sánchez, Salomón Melo, Pedro Gomares, Belén de Luna y a su novio Alejandro Martínez Aguirre, a Joan Sosa Oficial, a Ángel Caudana, al Gamer Analítico, a Pablink, a Meriwis Lobato, a Ana Fringes, a Rodrigo Cruz Vázquez del canal Rod Pro, al equipo de Paulinas conformado por Itzela Ime Cuervo Gómez, Abigail Cuervo, Victalia Cuervo Gómez, Mari Cuervo, Valeria Nicole Peternel Cuervo, Denis Cuervo, Paola Cuervo, Fabricio Cuervo y Diana Cuervo Gómez, al ingeniero Rebeca Ramírez Ahumada y al teacher Raúl Iván, todos ellos que nunca se pierden ningún video de IRC Media. Saludos. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Activa la campanilla de suscripción y déjanos saber tu opinión en los comentarios. Saludos por parte de Isrix96 e IRC Media en general.